Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bueno, les voy a explicar bajo mis conceptos cuáles son las formas de tratar los datos o la información, cómo almacenarla, cómo transmitirla. Entonces vamos a empezar, ¿listo? Bueno, para saber cómo transmitir la información es necesario primero conocer algunos conceptos básicos. ¿Y cuáles conceptos básicos que ya hemos visto durante todo el tiempo? Que la información es un conjunto de datos agrupados para tenerla pues como presente, y que además de esto ya tendremos un nuevo concepto que son los caracteres. Bueno, anteriormente habíamos definido que eran datos, información, conocimiento y sabiduría, pero resulta que los datos también tienen, por así decirlo, partículas más pequeñas o microdatos más pequeños que los integran. ¿Y estos cuáles son? Son los caracteres. Pero entonces existen varios tipos de datos, como lo son los numéricos, lo que es lo que conocemos como los números 1, 2, 3, 100, 1000, y también los alfabéticos, como lo son el abecedario, las letras A, B, C, D, y los alfanuméricos. ¿Cuáles son los alfanuméricos? Que tienen la combinación de ambos. Puede ser A1, C1, B1, por ejemplo como el COVID, C19, entonces hay la integración de ambos. Entonces, según la anterior definición, podemos decir que la información es un conjunto de datos de forma organizada. Si no es organizada, no tenemos una muy buena información. Bueno, ¿y qué son los caracteres? Son cualquier símbolo numérico, alfabético o especial que utilizamos para la escritura o para hacer después algún tipo de cálculo. ¿Cuáles son esos? Los numéricos, los que mencioné, números, los alfabéticos, el abecedario, y hay unos que son los especiales. ¿Cuáles son los especiales? Los que utilizamos para hacer operaciones, la multiplicación, o sea, el más, el menos, el porcentaje, la división, el slash. Eso es para hacer operaciones, pero también hay otros utilizados en sistemas como lo son el arroba, como lo son el asterisco, el numeral. Entonces esos son los caracteres especiales. Y entonces, ya teniendo esos caracteres, teniendo estos datos, queremos de pronto modificarlos, hacer algunas operaciones. Pero ¿qué tenemos que hacer para eso? Hay que llegar a un tratamiento de los datos. Para ese tratamiento primero hay que adquirirlos. ¿Cómo los adquirimos? Por medio de varias herramientas, como lo son la temperatura, no sé, una detección electrónica, un sonido. Pues eso normalmente como ser humano nosotros hacemos eso. ¿Cómo adquirimos los datos? Escuchamos, vemos, olemos, hablamos, entonces empezamos a adquirir información. Y esa información en los sistemas se emplea en diferentes maneras. ¿Cómo lo podemos utilizar? Por medio de un mouse, de un teclado, de una cámara, de que la persona o el usuario escriba, y esos al final los podremos interpretar en forma de caracteres o números o letras dentro del sistema. Pero entonces después, al captar esos datos, queremos de pronto manipularlos. ¿Para qué manipulamos los datos? Para tener una información clara. Entonces, el ser humano, ¿qué hace? Cuando llega y mira algo, entonces puede interpretar algo. ¿Qué podría interpretar? Supongamos vamos por una calle, vamos pasando, y cuando miramos tenemos información de más o menos cuánto está un carro de nosotros, para saber si podemos cruzar o no cruzar la calle. Así funcionan los sistemas. Entonces podemos hacer manipulación de estos. ¿Cómo lo hacemos en los sistemas? Generamos agrupaciones de datos, pues si queremos mirar y segmentarlos. También generamos un cálculo, entonces podemos sumar 1 más 1, o hacer varios cálculos matemáticos, o generar ecuaciones, o hacer actividades dentro de los mismos. Y la otra es la clasificación, entonces clasificarlos de mayor a menor, saber cuál es el que tiene mejor rendimiento. Así, o sea, los sistemas funcionan mucho, o fueron hechos siempre de cuestión del humano. Bueno, entonces ya adquirimos la información o adquirimos esos datos, los tratamos. Entonces ya miramos si pasamos o no pasamos la calle, entonces pasamos la calle, y al final existe algo que es el manejo de la información. Entonces ya después de haber pasado la calle y que no nos pasó nada, supongamos,
Entonces ya ahí nosotros tomamos una decisión. Bueno, fue buena la decisión que tomé, no fue tan buena, ya la próxima no cruzaré la calle de esa forma. Entonces para esto nos sirven al final los datos, para saber qué puede pasar y cómo, si me hubiese pasado algo, cómo lo puedo volver a hacer mejor, de una manera mejor. Bueno chicos, esto es todo por hoy, espero se encuentren súper bien y recuerden que la información de esta semana será utilizada la otra para que hagamos la actividad evaluativa. Listo, cuídense bastante, chao.